3.1 Ángulos suplementarios. Sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, este ángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Hay un teorema que dice el teorema del ángulo externo, hablando de los triángulos. Hay un teorema que dice que este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes al ángulo A. En este caso, si sumamos 80 más 60, nos da 140. 140 es el valor de A. Hay que memorizarse los teoremas sobre los triángulos. Si analizamos esta recta horizontal, al sumar A, el ángulo externo, más este ángulo desconocido, nos forma un ángulo que se llama ángulo llano. ¿Por qué se llama llano? Porque es el ángulo plano y ese ángulo es de 180 grados, lo que significa que el ángulo externo A más este ángulo son ángulos suplementarios. Dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. Resuelve. Calcula el valor del ángulo indicado. Si quieres encontrar el valor de A, basta con que sumes estos dos ángulos internos. Por el teorema del ángulo externo, tendrás esta suma es equivalente al ángulo A. De igual manera, si este ángulo es de 140, ya sabes que es el ángulo externo, pero también sabes que es suplementario con este ángulo. ¿Cuánto le falta a 140 para que sume 180? Le faltan 40 grados, es decir, este es el ángulo de 40 grados porque son suplementarios con el ángulo externo. Cuando ya tengas este que vale 40, debes de recordar que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo debe sumar 180 grados. Y así a 180 le restas la suma de estos dos ángulos. Ya te decía que este vale 40. Cuando le restes esa suma, tendrás el valor de el ángulo C. Aquí tienes dos ángulos suplementarios. Aquí también. Y acá también. Te invito a resolverlos y a recordar los teoremas básicos de los triángulos.